Méndez por todo el trabajo realizado durante estos 3 meses para conseguir hacer realidad este evento. Y, por supuesto, muchas gracias también a todos los asistentes por acompañarnos a través de la pantalla y por vuestro interés en el seminario. Me parece... Perdón, sí. Antes de que sigas, acuérdate de darte a grabar a ti misma. Ya estoy grabándome. Una cosa, pídele a todos los asistentes que silencien el micro. No sé si hay más de un micro abierto. Y por favor, si hay alguien con el micro abierto, cerradlo. Si no se acopla, ¿vale? Yo también apago el mío, pero si alguien se ha olvidado, por favor que lo haga, porque se va a escuchar fatal. Perdón por interrumpirte, gracias. Nada, no te preocupes. Bueno, iba diciendo que muchas gracias a los asistentes, que me parece impresionante que un miércoles a estas horas haya 125 personas para escuchar mi comunicación. De verdad, muchas gracias. Espero que os resulte interesante, aunque sea desde una perspectiva diacrónica y, bueno, ello implique cierta historia en el tema. Y si surge cualquier duda durante mi charla, sabéis que podéis escribir por el chat y yo os consultaré y os responderé al final de la comunicación. También podéis escribir por correo electrónico si queréis más información sobre el tema o por redes sociales. Bien, pues empezamos. Esta ha sido la estructuración que voy a seguir para la presentación. De manera introductoria, veremos cuáles han sido los 3 periodos o olas que se puede dividir el estudio de la lengua desde la perspectiva de género y cuál ha sido la influencia del feminismo en este campo. A continuación, veremos cuál es la relación entre los conceptos de lenguaje y género y cómo influyen estos en nuestro día a día. Seguidamente escribiremos algunos de los primeros estudios en este campo y cuáles fueron sus resultados para así luego centrarnos en el estudio posterior del siglo XX y las diversas teorías lingüísticas que surgieron. Ello nos llevará, por último, a centrarnos en la teoría más actual, que es la teoría construccionista, desarrollada a finales de los 90, a principios del 2000, para ver qué variables afectan a la representación del género y qué funciones comunicativas puede tener dicha representación. Concluiremos, por último, con una pequeña recapitulación de las ideas más importantes y una reflexión al respecto. Bien, en primer lugar, me gustaría señalar que la relación entre lenguaje y género ha sido ampliamente estudiada desde disciplinas tan dispares como la educación, la antropología, la psicología, la sociología y, por supuesto, la lingüística desde hace siglos. En el caso de los estudios lingüísticos, desde la perspectiva de género, el foco de atención ha ido cambiando con el transcurso de los años. Mientras que al principio el foco era en las diferencias de género, hombre y mujeres en general, los estudios más actuales se fijan en analizar la multiplicidad y la diversidad dentro de las propias mujeres y el grupo de hombres. En ese sentido, siguiendo la propuesta de Penelope Eckert, de 2012, catedrática de Lingüística en la Universidad de Stanford, la investigadora distingue 3 periodos u olas. Así pues, la primera ola o etapa comprendería las décadas de los 60 y 80, donde se observa una evolución muy rápida y profunda debido al interés académico que genera el tema, pero no obstante, de acuerdo con Eckert, esos estudios realizados sobre la identidad de género y el lenguaje expresan correlaciones demasiado amplias y abstractas entre las variedades lingüísticas y el género como categoría macrosocial. Seguidamente, entre los años 80 y la década de los 2000 también, se profundiza más en la identidad social y en el lenguaje por medio de metodología etnográfica, y de hecho en esta fase encontramos los trabajos pues, de Camperth o de Lampert y Edwin Tripp. Y finalmente nos encontraríamos con la tercera y última etapa, que llegaría hasta nuestros días, y sería el periodo en el que se ha centrado la atención en la construcción de la identidad de género en cada individuo y en relación con el contexto comunicativo. Asimismo, el avance de la investigación sobre el lenguaje y el género se ha visto afectado por el movimiento feminista, el cual ha influido en el pensamiento de las ciencias sociales y las humanidades, incluida la lingüística, durante los últimos 50 años. En ese sentido, la lingüista Talbot, en 1998, afirmaba ya que la lingüística feminista se interesa por identificar, desmitificar y desafiar las formas normativas en las que se emplea el lenguaje, para así romper con los diversos prejuicios y visiones de género que se están generando en la sociedad. Y es por ello que la tercera ola o periodo se ha profundizado más en la diversidad, la multiplicidad, actuación y co-construcción de las identidades de género dentro de una comunidad y un contexto específico. Bien,
En este sentido, en la actualidad se define la identidad de género como una categoría múltiple, diversa y cambiante. Se trata, pues, de una variable social sujeta a razones contextuales, discursivas y psicológicas. Así pues, siguiendo la idea también de Littosetti, el género como categoría social dinámica condiciona la mayoría de aspectos de nuestra vida diaria, incluida la comunicación. Es decir, el lenguaje refleja cómo vemos el mundo y nuestra visión del mundo incluye la perspectiva que adoptamos sobre el género. Además a esto, yo quisiera añadir que es que la identidad de género, plasmada a través del estilo, del registro y los elementos lingüísticos, que seleccionamos de forma deliberada y consciente, proporciona que construyamos una identidad de género u otra. Ahora bien, esta definición de género nunca no ha sido siempre así y por ello me gustaría realizar con vosotros un viaje en el tiempo para presentaros algunos de los estudios iniciales sobre el lenguaje y género. En ese sentido, el estudio del lenguaje de los indios del Caribe, realizado por Charles de Roquefort en el 1665, es decir, mitad del siglo XVII, es considerado uno de los primeros acercamientos empíricos al análisis de la lengua en relación con el uso que hacían los hombres y las mujeres. Roquefort analizó el lenguaje de los hablantes de las Antillas y observó que las conversaciones mixtas entre hombres y mujeres, los hombres y las mujeres empleaban una serie de léxico y expresiones diferentes. De hecho, de acuerdo con Roquefort, parecía que las mujeres hablaran otro idioma. Ello se debía a que las mujeres de estas islas Antillas tenían una procedencia de la tribu arawak y empleaban ciertas expresiones para reflejar su identidad, ¿sí? Además, los hombres en este aspecto comentaron que el hecho de ellos emplear las mismas expresiones y léxico que las mujeres supondría un escarnio y una burla por parte del resto de varones. Bien, ya en el siglo XX, a principios del siglo XX, es necesario destacar uno de los primeros estudios sobre el lenguaje y las diferencias de uso entre hombres y mujeres, que fue el del danés Otto Jespersen, con su obra The Woman en el libro Language, Its Nature, Development and Origin. Bien, pues Jespersen observó que existía una mayor tendencia por parte de las mujeres a usar adverbios, intensificadores e hipérboles. Por su parte, Mary Haas, en un estudio que realizó en el idioma Coasati, una lengua nativa americana, identificó una serie de diferencias en el uso de formas verbales por parte de hombres y mujeres. Y la investigadora sugirió que ese tipo de diferencias podrían ser debidas en cierta parte a la cultura de dicha lengua nativa. Pero bueno, pese a que haya ciertos estudios desde los años 20 que reflejen la diferencia en el uso del lenguaje de hombres y mujeres, no fue hasta los años 70 del pasado siglo cuando se empezaron a hacer realmente investigaciones de carácter empírico. En este sentido, podemos identificar 4 teorías principales. Por un lado está la teoría del déficit, propuesta por Robin Lakoff en 1975. Luego la teoría de la dominación, promulgada por Pamela Fishman en los 80. La teoría de la diferencia, defendida por Deborah Tannen. Y la última, la teoría de la construcción o construccionista, que fue promulgada por la filósofa Judith Butler y ha sido seguida por otras lingüistas como Mary Crawford o Deborah Cameron. En cuanto a la teoría del déficit, cabe señalar que los primeros trabajos sobre el discurso desde la perspectiva de género surgieron, pues, como podéis observar, a mitad del siglo XX, durante la segunda ola del feminismo, y la obra de Robin Lakoff, Language and Woman's Place, supuso el inicio de la teoría del déficit, que defendía que las mujeres carecían de poder, seguridad y fuerza en sus discursos y por la cual se le negaba el acceso al poder. En concreto, Robin Lakoff explicaba que las mujeres, por esta razón, empleaban en mayor medida marcadores de control de contacto, como pueda ser no, vale o sí, atenuadores y una gramática excesivamente correcta. Además, en esta obra, la autora Robin Lakoff afirmó que las mujeres carecían de sentido del humor, aspecto que posteriormente fue denegado y desmontado
puesto que con lingüistas como Jenkins, Hay, Barreca o Crawford, quienes demostraron que las mujeres, por supuesto, que tenían sentido del humor, simplemente tenían unos fines distintos y un tipo de realización diferente. Ahora bien, aunque sea un primer acercamiento carente de probación empírica y puramente intuitivo, cabe señalar que esta primera teoría y la obra de Lakoff supuso el inicio de la investigación en el análisis del discurso desde la perspectiva de género. En segundo lugar, nos encontraríamos con la teoría de la dominación, o modelo de la dominación, que surgió entre finales de los 70 y principios de los 80, con autoras como Dale Spenda o Pamela Fishman, quienes sugieren que los usuarios utilizamos el lenguaje de forma diferente debido a nuestra socialización y a cómo hemos ido creciendo. Principalmente, el acercamiento de la teoría de la dominación defiende que el lenguaje de las mujeres es diferente al de los hombres porque a las mujeres se les ha denegado el acceso al poder. Es decir, el concepto de poder es clave en esta teoría para diferenciar las diferencias de género. Por ejemplo, la obra de Pamela Fishman, del 83, que podéis consultar en Google Scholar, Interaction, The Work Women Do, la autora analiza 52 horas de conversación entre jóvenes americanos y coincide con Robin Lakoff en que es cierto que las mujeres emplean mucho más los marcadores de control de contacto, como pueda ser vale o no. De hecho, los emplean 4 veces más que los hombres en su estudio. No obstante, a diferencia de Lakoff, Pamela Fishman no cree que estos reflejen seguridad, sino que servirían pues, para mantener el diálogo y ganar poder en la conversación. Posteriormente, en los 90 nos encontraríamos con la teoría de la diferencia, promulgada por Deborah Tannen, discípula además de Robin Lakoff, quien además pues, continuaría con el binomio, ¿no?, y la diferencia en el lenguaje en relación con el sexo biológico de los hablantes. Veremos que es una teoría que promueve la desigualdad de género y un análisis basado en la dicotomía de sexos. Esa teoría lo que hace es presentar como hipótesis principal que las mujeres y los hombres tenemos acceso a los mismos elementos lingüísticos, tanto vocabulario, gramática y recursos fonéticos, pero que por razones culturales y sociológicas decidimos emplear unos u otros. De hecho, siguiendo la idea de Tannen, los hombres y las mujeres se sienten más cómodos con determinados patrones y roles de género y es por ello que los perpetuamos en el lenguaje. Así pues, de acuerdo con Tannen, nos encontraríamos con una dicotomía en el lenguaje. En concreto, habrían 6 dicotomías. Veríamos en el discurso una dicotomía entre estatus versus apoyo, en relación de que los hombres muestran su poder y dominancia, mientras que las mujeres reflejan una solidaridad entre ellas. La segunda sería independencia versus intimidad, mientras que los hombres muestran su carácter independiente, las mujeres buscarían una cercanía con el interlocutor. Consejo versus comprensión. Los hombres ofrecen soluciones, mientras que las mujeres son más empáticas con el oyente. Información versus sentimiento. Es decir, los hombres serían más objetivos y las mujeres más emocionales. Orden versus sugerencia. Los hombres serían, pues eso, más directos y las mujeres emplearían estrategias de cortesía. Y por último, conflicto versus compromiso, en relación con la agresividad en el habla del masculino y las formas de evitar el conflicto por parte de las mujeres. Así, en definitiva, Tannen lo que hace es explicar por qué las mujeres demuestran mayor cercanía y apoyo en su habla, mientras que los hombres muestran que son más competitivos y enérgicos en la conversación. En esta misma línea, otros autores como Deborah Cameron o Coates afirman que es cierto que existen diferencias y que, por ejemplo, las mujeres tienen más apoyo mutuo en sus discursos, y Jennifer Coates defiende que las diferencias en el uso del lenguaje radican en las estructuras patriarcales que rigen el mundo. Ahora vendría la teoría última y quizá más relevante para el estudio del discurso en la actualidad. Mientras que el resto de teorías previamente mencionadas analizan la identidad de género en el discurso mediante la distinción binaria del sexo biológico, reduciendo así el alcance del estudio, es decir, no contemplan que el género no esté ligado al sexo del hablante y que éste pueda hacer uso de unos determinados rasgos de su identidad de género u otros, dependiendo de su objeto comunicativo. La teoría construccionista propuesta por Judith Butler
entiende el género como una categoría social dinámica que no está ligada al sexo biológico y que se va construyendo y construyendo con estas acciones y comportamientos. En ese sentido, es una teoría socioconstruccionista que pone en manifiesto diversas formas en las que el ser humano puede presentar su identidad de género en un determinado contexto comunicativo. Y en relación con esto, las lingüistas como Holmes y Marra o Crawford y Cameron defienden que con nuestro lenguaje elegimos unos determinados elementos lingüísticos en relación con lo que queremos expresar y que esto también forma parte de nuestra identidad de género. Por lo tanto, podemos ir construyendo y deconstruyendo nuestra identidad de género con los elementos lingüísticos que vayamos eligiendo de forma consciente. En ese sentido, veremos que existen diferentes estilos de habla para transmitir un mensaje, es decir, se refleja nuestro género a través del estilo de habla que empleemos en un contexto comunicativo. Las investigaciones de base lingüística sobre los estilos de habla en relación con la identidad de género surgieron a finales del siglo XX y fue, de hecho, Deborah Tannen quien distinguió el estilo de habla masculino y femenino por primera vez, bautizándolos como generolectos. Sin embargo, se trataba de una clasificación de estilos de habla normotípicos que solo reflejaba el habla heteronormativa y presuponía que estaban ligados al sexo del hablante. Mientras que autoras como Gall y Deborah Cameron, esta es la fotografía de aquí, piensan que el estilo de habla femenino o masculino no tiene por qué estar relacionado con el sexo biológico del hablante. De hecho, hay estilos de habla que rompen con los estereotipos y lo que buscan es desafiar el status quo, empleando, por ejemplo, un estilo masculino por parte de una mujer o viceversa. Es decir, dependiendo del efecto comunicativo que se busque, que se desee lograr, el hablante decide utilizar un estilo de habla u otro. Además, existen diferentes variables que influyen en ello, como vamos a ver a continuación. Quisiera aquí recoger una cita de Cameron que habla sobre esto y por qué ella emplea un estilo de habla femenino y en qué se basa esto. La autora dice, "If I talk like a woman, this is not just the inevitable of the fact that I am a woman. It is one way I have of becoming a woman, producing myself as one. There is no such a thing as being a woman outside the various practices that define womanhood for my culture. Practices ranging from the sort of work I do to my sexual preferences, to the clothes I wear, to the way I use language." En definitiva, existen diferentes variables que afectarán a cómo nos construimos nuestra identidad de género en el discurso. Variables como pueda ser, por ejemplo, la cultura. Así, por ejemplo, en el estudio realizado por Okamoto en el 95, el autor define que el estilo de habla de las mujeres japonesas se observa como si fuera educado, dulce, suave, empático y poco asertivo, y lo justifica de acuerdo a los patrones sociales de dicha cultura. Según el autor, el lenguaje refleja los roles que tienen esas mujeres en esa cultura, en este caso el de poca o poder. Además, esto también ha sido corroborado por autoras como Kothoff y Godak, quienes comentan que a pesar de que el sexo sea biológico y sea binario, los rasgos de género asignados a dicho sexo por una determinada sociedad son construcciones culturales atribuidas socialmente y, por tanto, alterables. Otro aspecto que influye y mucho en cómo nos representemos en el discurso es el estatus social. Por ejemplo, cabe señalar el factor de estratificación. Así, por ejemplo, los trabajos de los sociolingüísticos de William Labov, Peter Trudgill y luego replicados también por Macaulay, señalaron que las mujeres usan un lenguaje más formal y elaborado porque son más conscientes de su estatus social que los hombres. Y de igual modo, también influye mucho nuestra comunidad de habla y el endogrupo. En este caso, Leslie Mirrow y también Holmes, por ejemplo, Leslie Mirrow en un trabajo que realizó en el 86 en Belfast, demuestra que los hablantes usan diferentes variables lingüísticas para expresar su pertenencia al endogrupo. Y, por supuesto, no puede influir muchísimo el contexto comunicativo. Es decir, de acuerdo con Bordeaux y con muchos otros autores, nuestra representación de género en el discurso se ve influenciada por diferentes factores que están a nuestro alrededor.
Sin embargo, todo ello tiene una función, es decir, cómo nos representemos puede promover la solidaridad y los lazos en el grupo, como reflejaron en investigaciones Fishman y Holmes, la autorreafirmación, es decir, el estatus individual de cada persona. También puede servir para autoproteger nuestra propia imagen y de los individuos, nuestros interlocutores. De hecho, un estudio que realizó Penelope Brown en la comunidad de Tenepejan observa que las mujeres emplean estrategias de cortesía positiva y negativa para proteger su imagen y también la del oyente. Por otro lado, pueden emplear los hablantes un estilo de habla masculino o negativo para realizar una burla, es decir, para criticar y también de este modo desafiar el status quo, como yo también propuse en mi tesis doctoral. Y en definitiva, lo que hemos podido observar en esta comunicación es que alrededor del estudio del discurso desde la perspectiva de género hay diferentes etapas y el foco de atención ha ido variando, por suerte, a lo largo del tiempo, aunque queda mucho por hacer. Vemos que hay una relación intrínseca entre lenguaje y género, es decir, nuestro lenguaje refleja nuestra identidad de género y cómo nos representamos ante la sociedad, y que es una identidad de género múltiple y fragmentada, es decir, no es fija y la vamos construyendo con el tiempo. Y, por supuesto, esta identidad de género que reflejamos en nuestro discurso viene influenciada y dividida por variables como pueda ser nuestra comunidad de habla, el contexto comunicativo, el estatus social que queramos representar o la cultura en la que estemos. Así pues, yo creo que esta comunicación se resume muy bien en la cita del Jay Tossetti sobre cómo el lenguaje refleja nuestra identidad de género. La autora dice que language reflects both and creates how we see the world. And how we see the world includes assumptions about gender and gender inequalities. Pues esto ha sido todo. Aquí están algunas de las referencias. Si tenéis cualquier pregunta, queréis conocer más sobre los estudios, podéis consultarme. Y muchísimas gracias. Gracias a ti, Esther, porque ha sido súper interesante. Nos viene de perlas, como estaba planeado todo lo que has explicado, para también enmarcar la siguiente conferencia, con lo cual queda todo súper empastado. Lo has explicado genial, nos has hecho una trayectoria histórica estupenda. Se nota la tesis doctoral. Muchísimas gracias. Era complicado, pero pero ha sido fantástico. O sea, lo has hecho genial. Has resumido todo lo que necesitábamos saber y nos has dado una pincelada estupenda. Las de sociolingüística tienen más información sobre esto, pero para las de lingüística general les estás dando un adelanto de lo que van a encontrarse en otras asignaturas. Quería darte las gracias también, sobre todo por haberte ajustado también al tiempo, cosa que te agradecemos para no coger demora y que se nos acumule. Voy a ver si en el chat hay alguna pregunta. Mira, Raquel Vives, que está las orejas porque todo esto le sirve para histórico. Un segundo, que creo que hay una pregunta de Susana Pastor, que pregunta si nos recomiendas perdón, que se me mueve el chat. ¿Alguna obra que nos recomiendes con descripción de características concretas del modo de hablar de las mujeres en alguna lengua? El trabajo de Brown es muy interesante. También, por supuesto, el de Holmes, del 94. Y luego ya más recientes, yo destacaría el de Swan, del 2000. Y quizá el Jay Tossetti, del 2014. Pero no en una lengua concreta, sino que las autoras repasan qué se ha ido haciendo a lo largo de la historia en diferentes lenguas. Leo en inglés, claro. Es lo que más hay. Perdón, también te pregunta Leo, ¿cómo se pueden aplicar estas olas a otras disciplinas y cómo interactúan en la perspectiva lingüística? Bueno, yo las analizo desde la perspectiva de género, pero las olas que presenta Eckert son en general de la identidad. Luego las analiza en relación con el género, la raza, la cultura, y se pueden estudiar en disciplinas como análisis del discurso, la pragmática y sobre todo la lingüística.
Pregunta Mireia Gil, que es de primero, si le recomendarías algún libro que, pues eso, pues para introducirse en este tema, que explique las diferentes olas, que pueda ser un libro más general que le ayude para hacerse a este Pues tema. yo creo que a mí el que más me sirvió para la tesis y el que es más claro, aunque es en inglés, es el de Cameron de 2008. Vale, Que puedes luego me poner, puede escribir y yo luego le mando los enlaces o lo que sea. vale, si no puedes poner también la diapositiva de la bibliografía. Ah, claro, también. Claro. Y una pregunta, Liu Emilov, que yo creo que fue mi alumno también el año pasado, pregunta, ¿el uso del género no marcado incluiría también a las personas que no se identifican con un sexo, bueno, un género, supongo que quiere decir no binario? Yo creo que esta pregunta la puede responder mucho mejor Artemis en la siguiente Sí, sí, conferencia, seguro. yo creo que también ya le podemos dar paso así y enlazamos los dos temas, ¿no? Aquí hemos hablado de la performatividad del género y cómo ha ido evolucionando el concepto de identidad de género. Exactamente, cómo hemos cambiado. Exacto, de la relación absoluta que había al principio, sexo-género, que nadie se planteaba que fuese de otra manera, hasta las teorías de la performatividad, y ahí es donde arrancamos y cogemos el testigo para la siguiente charla. Muchísimas Exacto. gracias, Esther. A vosotros. Dejo de Muchísimas compartir, gracias. dejo de grabar. Y genial, así podemos hacer la siguiente. Y Susana nos ha puesto un libro Muchas de gracias, sí, le pilas un montón. sí, que es Es muy bueno también.